y lo que nos has dado la instrucción de ponernos a estudiar sobre este tema que finalmente es quizá el más importante para los mexicanos, el de mayor preocupación, y estamos realizando pues este primer foro que realmente es un conversatorio que lo hemos organizado de manera que pudieras primero quizá escuchar algunas exposiciones de personas que tienen mucha experiencia en el tema y que también tienen propuestas concretas, y que creo que también tú lo aproveches pues para preguntar, como creo que es parte de estas mesas, que es preguntar. Una de las cosas que yo te podría decir estudiando este tema es que es multifactorial, que no hay una causa, que no hay un solo tema, y por lo mismo no hay una bala de plata, no hay una sola digamos medida que pueda solucionar el tema de la inseguridad y de la injusticia. Y por eso es importante ver las diferentes aristas. En el tema más sentido, no me voy a quedar mucho en las cifras, pero sí hay que destacar algunas. 176,000 y tantos más muertos en lo que va de este sexenio. Sería ya el sexenio, digamos, de más homicidios en la historia del país. 124,000 desaparecidos. El crimen organizado tiene presencia en cerca del 81% del territorio mexicano. Yo diría que quien quiera combatir la inflación se fije menos en la política monetaria y más en el crimen. Eso te explica el aumento de los precios del aguacate, del limón, de los plátanos, del huevo, de la leche. Ya la inflación no se explica nada más por la política monetaria, en México se explica por el crimen. Es uno de los países más peligrosos para los periodistas. 2 de cada 3 mexicanos consideran inseguro a vivir la ciudad donde viven. Y después también nos alcanzará, espero que al ratito, Fernando Gómez Montt, a quien tú también le has encargado el tema de justicia, porque si bien lo hemos dividido como análisis, al final del día pues el tema va de la mano. Entonces me permitiría yo primero pasarle la palabra a Rubén Moreira, que yo he sido, como muchos, seguramente uno de los lectores de su extraordinario libro Jaque Mate al Crimen Organizado, junto con Rubén Aguilar, y que me parece que es un gran documento de alguien que no solamente ha estudiado el tema, sino que lo ha vivido, lo ha confrontado y además lo ha hecho de manera exitosa. Porque el punto es que no siempre tenemos que ir a buscar experiencias internacionales, tenemos experiencias en México exitosas que prueban que es un tema que sí podemos resolver los mexicanos, que sí tiene solución. Entonces, Rubén, si nos permites, aunque sea una primera vez, quizá unos 15 minutitos, es poco, pero quizá que tú nos puedas decir sobre todo dónde pones tú, dónde crees tú que van algunas de los acentos, y obviamente es un tema que debemos de seguir conversando con profundidad. Gracias, Rubén. Gracias. Bueno, menos de 15 minutos. Primero, decir que la paz sí es posible. Así, en este país hay lugares que fueron violentos y hoy no son violentos, y hay lugares que fueron violentos, disminuyeron los índices de inseguridad y luego pues se volvieron a complicar. El segundo ejemplo es Nuevo León. Nuevo León vivió momentos muy difíciles, avanzó muy bien y luego tuvo retroceso. Tijuana, Ciudad Juárez. Entonces, la paz es posible. Segundo, ¿qué está sucediendo? Pues ya nos lo dijo acá Enrique. Yo diría 5 cosas rápidas. La primera, la cifra de homicidios tiene otra, me dirá Eduardo seguramente algo después, que es negra, hay una cifra negra. Y pongo un ejemplo: mañana se descubre por desgracia una fosa clandestina, eso no se registra. Mi experiencia es que eso no se registra, porque pueden ser fragmentos de un cuerpo, porque no se sabe ahí en ese momento de cuándo es la fosa. Entonces hay una gran cantidad de personas que fallecieron y no se registran en los homicidios, porque no se sabe cuándo registrarlo. Esa es la primera cosa rápida que decir. Luego, algunas de lo que está pasando en este momento. Ayer, en Apatzingán y en Mújica, 2 poblaciones del estado de Michoacán, el crimen organizado decide tener una compañía de internet y vende el internet. ¿Cómo? Eliminó a los competidores. Hace unos días, un sacerdote nos dice que hay en una comunidad que se llama Buenavista una masacre, y la señora gobernadora a la fecha en Guerrero
la señora gobernadora no ha aclarado qué pasó. Ni siquiera sabemos la cifra. Es algo que también está sucediendo. Y pongo por último dos cosas. Lo que pasó en Tabasco, un lugar donde no había violencia y de repente se desata, y ahí hago un paréntesis. Un lugar con bajos homicidios no significa un lugar sin violencia ni sin crimen organizado. Pero en Tabasco de repente se incendia todo. Y el señor gobernador, en lugar de explicar, niega o trata de minimizar. Lo último así es lo que está pasando en Ecuador. Bueno, en Ecuador el Estado está siendo retado. Y aquí hay gente que le sabe mucho a los temas internacionales. Pues esa es una amenaza continental, no solamente es para Ecuador. De hecho, los carteles que se dicen dueños de Ecuador son carteles con nombres de carteles mexicanos. Y hay un reto, ahí es muy interesante. Más allá de si es correcto o no como lo está enfrentando el señor presidente, las fuerzas políticas sí están llegando al consenso de que hay que enfrentar al crimen. Y su opositor más importante, el expresidente Correa, casi que le dice: después nos peleamos entre usted y yo políticamente, pero por lo pronto el Estado tiene que triunfar en esta lucha o cruzada. ¿Por qué? El diagnóstico mío de por qué no solucionamos, para mí es algo claro, que se han instrumentado varias estrategias, pero nunca hay una voluntad colectiva de las autoridades por lograr la paz. Sin falta la voluntad. El Estado mexicano es muy poderoso, muy grande. Un estado como Coahuila hoy tiene 60 y tantos mil millones de pesos de presupuesto. Es mucho dinero, ¿eh? Y con eso se puede enfrentar con una parte pequeña de ese crimen. Entonces, ¿por qué no logramos la paz? Porque no hay una voluntad. A veces la tienen unos y a veces la tienen otros. Hubo una estrategia en contra del crimen que cuando se anunció, los que deberían de haberla acompañado se enteraron. Y ahora, bueno, pues pasa otra cosa. Falta coordinación en este momento más que nunca. Todas las instancias que teníamos de coordinación se opacaron, se nulificaron, ya no existen. Y lo voy a decir cómo es: porque el titular del Ejecutivo no le gusta enfrentarse a nadie en persona, ni le gusta analizar las cosas. Mi experiencia como gobernador es que teníamos las reuniones estas del Consejo de Seguridad y previo, o sea, ahí era un evento, vaya, aunque a veces había, sobre todo cuando estaban acá los de la sociedad, a veces había temas, pero antes había reuniones de los gobernadores, los secretarios y el presidente, y ahí se decían muchas cosas. Oigan, está faltando esto, está pasando el otro. Hoy eso no existe. Los mejores momentos del pasado sexenio fue cuando se armó una estrategia conjunta y se evaluaba gobierno federal y gobierno de los estados. Después se dejó de hacer, a la mitad de ese sexenio se dejó de hacer y volvió a subir un poquito o bastante la violencia. Hoy no sucede. Hoy los gobernadores de oposición no dialogan con el presidente, no hay diálogo, y el problema es conjunto, es de unos y de otros. Siguiente cosa: hemos tenido tiempos de presupuesto y tiempos de no presupuesto. Actualmente, si ustedes ven el discurso de Morena cuando se vota el presupuesto, dice: ese cuando había dinero se lo robaban. De ser cierto, eso está muy mal, pero ahora entonces renunciamos a la posibilidad de combatir al crimen porque no designamos presupuesto. Yo creo que eso está todavía peor, y por eso ustedes ven que las policías se están deteriorando muchísimo, incluso en temas hasta visuales, patrullas, uniformes, todo esto. Xochitl, yo he escuchado, y lo primero que yo veo bien es que tienes la voluntad. Eso es lo primero. Hay que decir, hay que atacar. Ahora, esto no es
así de sencillo, pero aquí hay mucha experiencia, al rato seguramente la van a platicar, de cómo hacerlo. Yo también creo, como dice Enrique, es multifactorial y por lo tanto es multirespuestas. Es claro que este gobierno no quiere combatir el crimen y no lo va a hacer ahora. ¿Por qué no lo va a hacer ahora? Pues porque sería confirmar el fracaso de todo lo que le pasó, de todo lo que está sucediendo. Termino con algo, Xochitl, con la confianza. Si no hacemos algo en este país, un gran pacto de actuación, un gran acuerdo por la seguridad, muy pronto el narcotráfico va a dominar la vida nacional. Si me refiero a una cosa que voy a decir, si ya mandan en la economía, el precio del bueno, aquí está don Ildefonso, que seguramente habrá que sugerir que en el Banco de México la próxima vez pues tengan ahí al secretario de Seguridad para que les diga cómo andan las extorsiones, para ver cómo afecta eso la inflación en este país. O son capaces de tumbar el internet. Entonces, una cosa, en mi tierra hicieron algo que parecido, ponían las antenas de comunicación en las antenas de televisión y radio de las radiofusoras y televisoras. Por eso, pero el Estado nos dimos cuenta y se armó un gran operativo para tumbar todo eso. Lo que pasa es que los gobernadores no lo quieren hacer. ¿Por qué digo que van a dominar? Porque puede ser que si no paramos esto, un día tengamos un presidente de la República que sea producto de una banda de narcotraficantes que se pusieron de acuerdo para llevarlo a la presidencia de la República. No estoy diciendo nada que sea una cosa alejada a la realidad. El señor presidente de Honduras está en la cárcel en los Estados Unidos porque operaba el narcotráfico en Centroamérica. Así de fácil. Y el señor Pablo Escobar llegó al Congreso. Lo de menos es decir, pues que así sigan las cosas. No, lo demás es que, créanmelo, sí pueden llegar a tomar el poder político en este país. En los próximos días voy a publicar una entrevista o una declaración que hace el Ministerio Público a uno de los más grandes capos de este país. Y él le contesta, estaba obviamente detenido, estaba en la cárcel, está en un proceso de extradición que no termina, por cierto. Y él le contesta, estuvimos a punto de ganar todas estas ciudades en el estado de Coahuila. Sí pueden tomar el poder. Y entonces, pues, ¿para qué discutimos otras cosas si ellos van a conducir una nación? Y quienes crean que se escapan de eso, los grandes capitales, no, vean lo de Apatzingán. Apatzingán no es un pueblito pequeño. Y ya se apoderaron de eso. Muchas gracias, Enrique. Gracias. Muchas gracias. Por la advertencia, porque creo que lo más importante es quitar esa idea de no nos pasará, y lo que se está viviendo hoy en día en Ecuador es realmente trágico. Hay la tentación, Xochitl, muchas veces o la preocupación de decir, ¿qué vamos a decir en este tema? Cuando todo se ha dicho y luego la gente pues no nos va a creer. Primero, yo a veces lo que digo es que no porque se haya dicho antes, se ha hecho. Y me consta en el caso de Rubén, que lo conozco hace mucho tiempo, pero yo fui secretario de Turismo, viajé con Rubén por la carretera, me venía platicando lo que hacían y entonces yo soy testigo de un gobernador que se metió en el tema. Por eso él destaca mucho el tema de voluntad política. ¿Quién tiene que tener la voluntad en un estado? Pues empezando el gobernador. ¿Quién tiene que tenerla en un país? El presidente. Y yo digo dos cosas porque pues soy muy economicista en eso, y Rubén lo pone, creo que es el punto 1 del combate a la inseguridad. Él habla de la economía, habla de que el gobierno anterior, cifras más o menos, había generado algo así como 68,000 empleos en 6 años. Y entonces él dijo, pues ¿cómo vamos a combatir la inseguridad en una economía que no prospera?
Entonces, uno de los temas donde Rubén se puso a trabajar es una economía que prosperara, que generara empleos. A mí me parece que suena raro, pero el punto número uno del combate a la inseguridad es una economía que prospere. Lo segundo, y nomás menciono dos para no quitarle a Rubén Aguilar su oportunidad, pero son cosas que no quiero dejar de decir, es que la otra es que también dijo, ¿cuántas universidades o preparatorias se hicieron en el gobierno anterior? Muy poquitas. ¿Qué se puso a hacer? Universidades y preparatorias. También porque los jóvenes, y no es que los jóvenes sean delincuentes, es que la mayoría de los delincuentes son jóvenes, que no es lo mismo. Entonces, o tienes que estar trabajando o tienes que estar estudiando. ¿Y qué se puso a hacer Rubén? Se puso a hacer universidades y preparatorias. Entonces, no es nada más un tema de policías, no es nada más un tema de instituciones. Quiero destacar cuando menos estos dos temas, Xóchitl, y un ejemplo más. Me tocó leer hace muchos años un libro de Giuliani, que se hizo muy famoso pues porque toda la tecnología que aplicó para combatir el crimen en Nueva York, y aparentemente exitosísimo. Pero recuerdo haber leído un artículo del Economist, mucho más chiquito que el libro de Giuliani, y lo que decía ese artículo del Economist es que en todas las ciudades americanas había disminuido la inseguridad y no habían tenido a Giuliani, que habían tenido una economía que crecía. Entonces la economía es bien importante para combatir la inseguridad. Ya me adelanté, Rubén, pero bueno, dos temas que no quería dejar de decir. Rubén Aguilar, que además compartió la autoría de este libro, que realmente les recomiendo, sobre el tema de la inseguridad, además también trae el antecedente de haber escrito este tema antes con Jorge Castañeda sobre los temas del crimen organizado, el narcotráfico. Pero bueno, quería también que escucháramos a Rubén, Xóchitl, para ver qué nos tiene el que decir. Gracias. Fuimos compañeros en un mismo gobierno, donde ella hizo un fantástico, la mejor responsable del tema indígena en la historia moderna del país, en el tiempo que Xóchitl estuvo a cargo, con su genial idea de haberle dicho a cada secretario: si el 10% de la población se identifica como indígena, dame el 10% de tu presupuesto para invertir en los temas indígenas de carretera, de electricidad, etcétera. Es extraordinario. Pues lo que voy a decir es estrictamente a nivel personal, porque además voy a decir cosas que pueden sonar fuertes, pero son estrictamente a nivel personal. Y tres temas de problemas, Xóchitl, y tres peticiones. Una, pues un problema evidente es que el narco ha crecido en la control del territorio nacional en enormes zonas del país, en acuerdo con Morena. Y con los gobernadores de Morena. Eso se puede probar, es evidente la cantidad de información para poder plantear que hemos perdido el Estado mexicano el control de vastas zonas del territorio nacional en un acuerdo entre los gobiernos de los estados, Morena y el narcotráfico. Primer tema. Después haré una propuesta. Segundo tema. En razón de eso mismo, es evidente cómo el narco interviene hoy en los procesos electorales y define las elecciones otra vez en relación con Morena. Aquí tenemos a Ernesto Gándara, que le tocó vivir cómo Morena opera el día de la elección y pues gana Morena producto de esa intervención, y parecen cosas obvias, pero son las que están ocurriendo y nadie, la prensa, nadie las pone en su lugar y dónde están. Morena gana, sin duda que gana, en relación con el crimen organizado, y es el caso de Sonora, de Sinaloa, de las Baja Californias, de San Luis Potosí con el Verde, de Guerrero, de Michoacán, de Zacatecas, y me puedo seguir. Es un enorme problema. Entonces también después una petición. Y tercero, es evidente para todos los que trabajamos este tema, que hemos dado seguimiento, pues el error brutal de la estrategia de no seguridad de este gobierno, que es
abrazos no balazos, no utilicemos la fuerza del Estado porque la violencia genera más violencia, que son los dos elementos centrales de este fracaso, de esta estrategia con 175,000 homicidios que ya sabemos hoy, que terminará por arriba de los 200, todos esos números que no voy a repetir, pero lo que es evidente que es una estrategia centralizada desde el Poder Federal, sacando del juego a los estados para facilitar la relación de acuerdo con el narcotráfico. Tres problemas, tres peticiones. Una, me parece que de tú llegar a la presidencia de la República, que espero que llegues, pues una primera y gigantesca tarea será retomar el control del territorio nacional por parte del Estado mexicano, hoy entregado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al narcotráfico. Segunda solicitud, que pues te dedicaras también desde la presidencia a cómo retomamos los procesos electorales para que sean los ciudadanos los que decidan y no el narcotráfico el que decida, a partir de la compra del voto, a partir de eliminar a candidatos, él es el dueño del proceso. No existe democracia objetiva en esas 12, 14 estados donde Morena gana por el crimen organizado, porque los ciudadanos no decidieron, decidió el narco. Entonces, ¿cómo retomar el proceso electoral para retomar el camino de la democracia mexicana, donde los electores son los que decidan, no el narcotráfico? Y tercera petición, de llegar a la presidencia, y me parece que serían temas que deberías incorporar desde ya a la campaña, porque es el tema más sensible de la sociedad, etcétera, es un cambio brutal, radical de la estrategia de seguridad, que implica, ya lo mencionaba Rubén, la única posibilidad de vencer al narcotráfico es que en cada estado el gobernador se ponga a la cabeza de la lucha contra el narcotráfico a partir de una estructura propia, de una policía de élite propia, de una estructura multidimensional, como en el caso de Coahuila. No lo va a resolver nunca la Federación, jamás lo va a resolver el Ejército ni la Guardia Nacional. Son fuerzas de cooperación, se requieren sí, pero no, ellos no son la estrategia. La estrategia es a manos del gobernador, que coordina los esfuerzos federales, y en razón de eso, pues la necesidad otra vez de derivar recursos a los estados, de trabajar junto con los… no es fácil, porque pues hoy hay 20 y tantos gobernadores de Morena, 12 o 14 de ellos llegaron por la vía del narcotráfico y no van a ceder fácilmente. Pero bueno, en todo caso, eso es lo que yo quería decir a título estrictamente personal. Gracias. Bien, un escritor que vale la pena seguir en este tema que lleva muchos años. Un tema fundamental para también el combate al crimen es la participación ciudadana. Hay lugares donde lo he escuchado de manera diferente. En un lugar lo escuché en Coahuila, donde a través de mecanismos de WhatsApp la gente está participando, está informando y están diciendo: aquí hay un coche que no reconocemos, aquí hay una persona que no sabemos quién es. Pero claro, como hay una autoridad confiable, los ciudadanos denuncian y entonces de repente se te multiplicó la policía. El mismo sistema tienen en Yucatán, nada más que allá porque son bien chismosos. Eso dicen ellos, somos bien chismosos. Y entonces nos la pasamos denunciando y diciendo, y el efecto es el mismo. Tienes a ciudadanos denunciando y autoridades participando. En ese sentido, Marielena, que lleva muchísimos años, María Elena Morera, también participando en estos temas, pues nos gustaría también que nos hicieras tus reflexiones sobre la importancia de la ciudadanía en este tema, que si es un problema de todos, todos tenemos que participar. Y no es un tema solamente de las autoridades, que sí es responsabilidad del Estado mexicano, pero al final del día en el Estado mexicano está la población y en la población estamos todos. Gracias, María Elena. No, al contrario, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación.
Me parece muy importante que los ciudadanos volvamos a conversar con quienes puedan ser nuestra futura presidenta. Xóchitl, primero que nada quiero reconocer que en tu equipo el tener un grupo tan diverso y poder escucharse y poder conversar. Porque hoy, con la polarización que tenemos, muchos piensan que ya es imposible conversar con alguien que piense distinto, y no lo es, ¿no? Y ustedes son un ejemplo de eso. Quiero aprovechar los primeros minutos para que estemos claros sobre lo que realmente estamos viviendo en seguridad y justicia, y que, por cierto, va muy de la mano con la democracia o con la falta de ella. Y al final mencionaré algunas propuestas que tenemos en Causa en Común. Tenemos un documento de propuestas de seguridad y justicia que, por supuesto, se los dejaré aquí, pero también todos lo pueden ver en la página de la organización. Creo que es importante cobrar conciencia del drama que padece este país. Y esto también es una autocrítica, y lo digo porque seguimos usando las mismas palabras que usábamos antes, cuando ya no tenemos esas instituciones que teníamos, y sin embargo no nos atrevemos a usar las palabras adecuadas para describir lo que en realidad nos está sucediendo. Por ejemplo, tenemos que cobrar conciencia del drama que estamos padeciendo. Miren, por ejemplo, le llamamos abrazos a los criminales, a abrir cuarteles, a destruir policías. Les llamamos estrategia fallida. ¿Cuál estrategia? ¿No? Luego le decimos a las fiscalías, le seguimos diciendo fiscalías, cuando en realidad involucionan todos los días y son, cuando mucho, una oficialía de partes, y cuando no, para lo que sirven es para la persecución política. Y cuando hablamos, por ejemplo, de policías, estos no tienen ni siquiera el piso mínimo para poder cuidarnos, guardando su dignidad, ¿no? Y seguimos diciéndoles policías. O le llamamos a los soldados solo porque les cambiaron el uniforme, les llamamos pomposamente Guardia Nacional. Y así nos podemos seguir. Por ejemplo, si hablamos de la prisión preventiva, que en realidad no es una prisión preventiva, es una prisión automática que encubre la colusión o la corrupción de nuestras fiscalías. Y en cambio, siendo que todos los días vemos actos terroristas, no lo decimos así porque no vaya a ser que las implicaciones sean incómodas para nuestros políticos. Y tampoco no podemos considerar un régimen de excepción en estados o en municipios donde ocurren masacres todos los días y donde nadie gobierna más que el crimen. No, ¿cómo le vamos a decir régimen de excepción? Eso es muy fuerte. Por eso yo creo que no vivimos una crisis de inseguridad. Lo que vivimos es un colapso institucional. Lo que tenemos es tal el colapso que les voy a decir que yo me confronto con todos los días, porque ya no puedo apoyar a víctimas que antes apoyábamos a miles de víctimas en Causa en Común, porque la respuesta que recibimos, ya sea de un funcionario medio de las instituciones, de una alcaldesa, de un secretario de seguridad o de un fiscal, es que sí lo vamos a hacer, pero no hacen nada. Y cuando me tienen confianza, en corto me dicen: perdón, pero no tenemos las capacidades ni para prevenir, ni para solucionarle el problema a una familia a la que le mataron a un hijo. No podemos solucionar el problema, menos prevenirlo, de una chica a la que violaron, ¿no? Y ya no hablemos de quién protege a los migrantes, ¿no? Ya no hablemos de los desaparecidos, porque no tenemos éxitos en estos temas en ningún estado de la República. Si hoy llegara una persona que fuera bien intencionada a una institución de las que hoy tenemos de seguridad y justicia, yo les quiero decir que podría ser básicamente muy poco. Lo pongo en la mesa, no para que nos resignemos, desde luego, pero sí para que de una vez por todas les llamemos a las cosas por su nombre y nos caiga el 20 que el cambio hacia adelante
no desde luego de un cínico que llegue al poder y que quiera pilotear el desastre institucional, sino de una persona que llegue al poder y que en realidad quiera cambiar las cosas. Pues, por ejemplo, sobre el caso de éxito de Juárez, ¿no? Aunque en este sexenio no se puede hablar del presidente Calderón sin recibir un insulto de regreso, sí te quiero decir que las mesas, por ejemplo, una parte del éxito fue la confianza que se logró entre 3 sectores para poder acabar con el tema de extorsión que tenía en ese momento Juárez, y una parte del homicidio, ¿no? Porque una parte ya es lo que menciona Eduardo, pero otra parte tiene que ver con una estrategia que se formó, que fue de confianza, donde había solo un empresario en el que confiaban los demás empresarios, una persona de sociedad civil en la que confiaban la gente de sociedad civil y un policía federal. Ahí es a donde llegaba toda la información de a quienes estaban extorsionando, ¿no? Porque esto de ir a buscar a los extorsionadores cuando están extorsionando, pues terminan matando al extorsionado al día siguiente, y el que va a cobrar el derecho de piso es simplemente un mensajero. Entonces se hizo toda una estrategia para poderlos detener y evitar que mataran a quienes estaban siendo extorsionados. Pero fue una estrategia básicamente de confianza y de investigación, por supuesto. Hoy no tenemos una policía federal que investigue. Necesitamos al menos generar una policía federal que se dedique a la investigación. Porque lo que tenemos en la Guardia Nacional es que, como nada más les cambiaron el uniforme, pues siguen haciendo lo mismo que hace el ejército en las calles. Hace rondines, ¿no? Y después recogen muertos, ya que acabaron los eventos, porque cuando hay un evento prohibido casi presentarse. Entonces sí me parece que una de las partes importantes es eso. Otra de las partes que creo que es muy importante son las policías municipales, desde luego. O sea, no podemos prescindir de ellas, porque lo que sabe una policía municipal no es lo que sabe la estatal ni lo que debe de saber la federal. Una policía municipal es la de cercanía. Una policía municipal sabe qué le está sucediendo a la gente en cada una de las cuadras. El problema es que lo saben y eso no se convierte en inteligencia. Entonces, ¿para qué tener miles de datos en las bases de los C4, C5, y ahora seguramente llegarán los 6 y los 7, si nadie usa esa información? ¿No? Entonces se requiere inteligencia a nivel municipal, y se requiere que, además de lo que ya se dijo ahorita, de todo lo que se le tiene que dar a la policía, ¿por qué no copiamos lo que sí nos podría ser útil de las Fuerzas Armadas, que es el régimen de seguridad social? ¿No? Si un policía tiene derecho a una vivienda, a que sus hijos estudien y sean becados en cualquier universidad, si tienen derecho a poder ir a un buen hospital, entonces ¿por qué quisieran perder su trabajo? Sería mucho más complicado que lo perdieran. Pero si no les estamos dando nada, pues no pretendamos tener una policía como la de Scotland Yard, ¿no? Otro punto que me parece importante destacar es que si llegas a ser presidenta, permitas que los gobernadores y los presidentes municipales hagan su trabajo, ¿no? Hoy están los presidentes municipales y los gobernadores sentados en la hamaca. Lo que menos les importa es la seguridad de sus estados y de sus municipios. Pues si no les dijeron ya que la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas les van a ir a solucionar todo, bueno, pues entonces ¿para qué hacen ellos algo? Y eso es completamente falso, ¿no? Miren, tenemos el ejemplo, por supuesto, de Coahuila, pero también el de Querétaro, ¿no? Tenemos otros ejemplos en el país, como Yucatán, que bueno, eso se cuece aparte, porque sí es cierto que son súper chismosos y ahí se soluciona todo. Pero hay ejemplos muy valiosos en el país donde sí han funcionado las cosas. Entonces, ¿por qué no tomar todos esos ejemplos donde sí funcionan las cosas y se pueden arreglar? Ahora, ¿se puede controlar al crimen organizado? Yo creo que está muy complejo, pero sí, haciendo estrategias que sean verdaderamente puntuales.
No sé por qué nos ha dado por llamar a todo crimen organizado y ya no sabemos ni siquiera qué es eso, ¿no? Porque quizás hasta tendríamos que cambiar la ley, ¿no? Porque hoy crimen organizado son 3 personas que se juntan para cometer un delito y ya lo cometieron antes. Pues no, pues básicamente son todos, ¿no? Entonces tenemos que focalizar bien los esfuerzos en esto para que se pueda controlar al crimen organizado y para saber que no todo el crimen organizado es igual y no toda la gente se mata por lo mismo, ¿no? Simplemente aquí en la Ciudad de México, la gente en la Gustavo Madero se mata por el tema del tráfico de drogas, pero si te vas a Iztapalapa la gente se mata por el agua, ¿no? Entonces sí creo que una estrategia nacional es importante, pero siempre viendo lo local y lo que está sucediendo en lo local para poder solucionarlo e incluir a la sociedad civil, Xochitl. La sociedad civil es súper valiosa, primero porque somos mucho más, nuestra operación es mucho más barata, ¿no? Porque no son organizaciones que ganen dinero y no son organizaciones burocráticas de gobierno. Entonces tenemos muchísima información, muchísimos estudios, mucho que dar y sin embargo hoy no nos están tomando en cuenta, ¿no? Y no es que antes estuviéramos perfectos, ¿no? Pues si no hubiéramos sido críticos desde hace 20 años, al menos yo. Pero nunca estuvimos en el colapso institucional que hoy estamos y tenemos que empezar por aceptar en dónde estamos para poder partir de ahí y entonces hacer cosas mejores. Si no se reconoce, pues los que lleguen van a pilotear el colapso institucional, van a pilotear el desastre que tenemos. Yo hablo de una frase que no es continuidad, es seguridad. Yo creo que hoy la gente lo que quiere más que continuidad es seguridad. Yo quisiera poner otras 3 preguntas aquí en la mesa que se ven obvias, pero sí me gustaría conocer sus puntos de vista. ¿Hay manera de evitar que los jóvenes sean reclutados por las organizaciones criminales? Yo tengo un punto de vista, pero sí me gustaría escuchar el de ustedes. ¿Hay manera de salir de este problema en el que estamos metidos? Porque hay quien cree que no hay manera ya. Hay quien cree que esto ya es imposible y que no vamos a salir de esta situación. Y por último, para ti, Eduardo, ¿qué tipo de colaboración con más precisión plantearías a nivel internacional para salir adelante? O sea, si podemos, porque esto que acabas de plantear otra vez puede ser sacado de contexto. Yo en algún momento dado, escuchándote en Tijuana, te escuché esto, me pareció interesante, lo retomé en uno de mis debates hablando de colaboración con Estados Unidos, no tanto de un acuerdo, yo creo que fue la palabra que yo planteé. Inmediatamente la pregunta de la prensa fue si yo aceptaría que vinieran marines a detener a mexicanos y que invadieran y que estuvieran las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en México. Y dije, no, yo hablé de colaborar, de intercambiar información, de que tengamos policías certificadas. A mí se me antoja que la policía mexicana esté certificada por la policía canadiense, que se me antoja que tengamos tecnología al nivel que los delincuentes la están teniendo el día de hoy. Pero bueno, a mí me gustaría escuchar con más precisión lo que tú planteas y sobre todo, pues si me quieren contestar las otras preguntas. Bueno, ya irá en la parte de las policías, que sí es fundamental. Yo sí sugeriría no desaparecer la Guardia Nacional, o sea, otra vez suprimir la Guardia y construir otra cosa. Eso lleva muchísimo tiempo, dinero y distrae la atención del gobierno en los primeros 2 años, ¿no? Mejor mejoremos la Guardia y fortalezcamos las policías municipales y estatales, pero no entremos en ese jueguito de desaparecer todo lo anterior, ¿no? Porque sería, en mi opinión, un desastre. Sí necesitamos además fuerza militar, porque las capacidades de los cárteles son también de carácter militar. Entonces sí necesitamos una fuerza contundente de carácter militar para enfrentar las cúpulas de los 2 grandes cárteles mexicanos y otros cárteles regionales, Xochitl, que han crecido mucho en los últimos años, ¿no? Sobre el tema del Tratado de Seguridad para América del Norte, creo que es la mejor manera, Xochitl, también para alejar y no darles la razón en el debate a los congresistas republicanos que han estado insistiendo con
solicitudes o exigencias absurdas de que haya personal militar o policial o de inteligencia en territorio mexicano de manera masiva, ¿no? Creo que eso es una locura, revela un desconocimiento tremendo de la realidad mexicana y creo que por el contrario, si armamos un tratado de seguridad para América del Norte, podemos ordenar con disposiciones vinculantes obligatorias a los 3 países para una colaboración en donde los policías mexicanos, los militares mexicanos sean capacitados, certificados, instruidos, que tengan acceso a tecnología, como bien decías tú, a inteligencia, porque también ahí hay que admitirlo, los americanos tienen mejor inteligencia que nosotros, han estado trabajando con todas las extraditados mexicanos, les han sacado información e incluso con ellos han armado una red de informantes en todos los cárteles de México y tienen una información los estadounidenses privilegiada. Entonces tenemos que tener acceso también a esa información. Armamento, ¿no? También a veces el armamento del crimen organizado es mucho más avanzado que el del propio ejército. Necesitamos ahí modernizarnos, ¿no? En términos también de visión estratégica, de planeación estratégica, yo doy muchos cursos en el Colegio de Defensa Nacional y siento una gran necesidad de los mandos militares a tener una capacitación de primer nivel en temas de estrategia, de inteligencia, etcétera. Son temas que se ven de manera, me parece, muy superficial y tenemos que tener ahí mucho mejor refinamiento y sofisticación, y creo que ahí también los estadounidenses y los canadienses podrían ayudarnos mucho. En ningún momento pensaría yo que con este tratado abriríamos las puertas nosotros a la presencia física de agentes militares o policiales de otros países en México. Al contrario, necesitamos que nos ayuden acá para que nosotros con mejor preparación, mejor tecnología, mejor armamento podamos hacer frente de manera más exitosa a los cárteles que sí han crecido, que sí están controlando el territorio en amplias franjas del país, porque ahora justamente para ellos eficientar su cobro de piso, pues les sale rete bien tener de su lado a los alcaldes y a las autoridades políticas, porque ya pues casi ese impuesto criminal les llega en automático, ¿no? La extracción de ese impuesto se vuelve mucho más sencilla cuando tienes al alcalde de tu lado, ¿no? Entonces, en ese sentido, Xóchitl, es que va la propuesta del tratado. En ningún momento estoy pensando en presencia de agentes extranjeros en México, y creo además que estamos viviendo ya en un mundo globalizado, en donde también los conceptos de soberanía han sufrido ya cambios. Ya no es ese concepto absoluto, tanto en un tratado de este tipo estamos cediendo soberanía los 3 países que estamos participando, no solo México, y me parece que en el de seguridad en especial, con las grandes ventajas y avances que tienen 2 potencias militares y policiales como Canadá y Estados Unidos, nos veríamos muy beneficiados. Muchas gracias. A ver, nuevamente creo que parte de este trabajo que estamos haciendo es revisar lo que sí ha funcionado y también reconocer que no ha funcionado, ¿eh? Yo creo que sí también tenemos que decir por qué hoy estamos aquí y qué hicimos que también nos llevó al fracaso para no volverlo a cometer. No sé si alguien quiera sobre estas preguntas. Está difícil, va a ser un camino largo y amargo. Desde luego, hay que hablar y discutir de los componentes de una labor de emergencia en materia de seguridad y justicia para abordar lo que es urgente y una estrategia de mediano y de largo plazo para abordar lo importante. El documento que aquí les voy a dejar, como les dije, pueden verlos todos, lo podemos discutir ya en una reunión realmente técnica, ¿no? Pero se los dejo aquí y les digo, no es un documento acabado, es un documento vivo. Esto quiere decir que muchos días le estamos cambiando cosas, estamos proponiendo nuevos puntos, ¿no? Y por supuesto que no es un documento florido, ¿no? Más bien aburrido, pero todos tenemos que leer lo que es aburrido para comprender lo que está sucediendo en el país. Y sugiero, por último, hablando sobre esto, que durante
bueno, que antes, ¿no? Durante y después de cada conversación que tenga la candidata o que tengan los candidatos de esta coalición, deben de tener plena conciencia que los mexicanos estamos prácticamente indefensos. Y esto me parece muy importante porque cuando los candidatos a veces hacen propuestas y los vemos hablando en público, pues pareciera que no tienen ninguna empatía con el dolor que está viviendo la gente. Y que la construcción de nuestras defensas va a requerir de una labor política, como ya se dijo aquí, técnica y presupuestal, ¿no? Hablar de políticas públicas, de cambios institucionales, sin poner enfrente el presupuesto que se va a designar, es hablar de deseos. Entonces, ya por último les voy a esbozar simplemente algunos de los puntos que tenemos en nuestro documento. Primero, parte de una postura política que, como ya decía Rubén, se requiere un pacto, un acuerdo nacional en el que realmente todos estemos incluidos, no solamente las autoridades públicas, porque la política de seguridad y la procuración de justicia debe ser una política de Estado, no una política de ocurrencias. Creemos que debe ser una política que trascienda los sexenios. Me parece que los ciudadanos ya estamos cansados de que cada quien que llega al gobierno parece que quiere inventar el hilo negro. El documento después se divide en dos grandes ejes: la reconstrucción y la gestión institucional y las políticas públicas sobre cada uno de estos ejes. No me voy a entretener mucho en esto por los tiempos, pero hablamos en el documento de la reconstrucción institucional y de la gestión institucional. Retomar, como decía Rubén, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, porque es una red institucional, ¿no? Yo no digo que todo lo que construimos antes sea perfecto, pero por lo menos tenemos una base de cómo sí, ¿no? Tenemos una base en estados como Coahuila, que sin duda tuvo éxitos que no se habían pensado antes, ¿no? Yo me acuerdo un día que fui a Coahuila con el gobernador, que lo fui a ver para hacer un documento de un acuerdo, ¿no? Y que terminando la reunión me dijo: vámonos caminando al Zócalo, y le dije: bueno, ¿estás loco? Y me dijo: vas a ver que no pasa nada. Y de lo que me di cuenta, primero, que nadie lo iba cuidando. Seguramente tenía gente que lo cuidaba, pero una buena estrategia de seguridad es que nadie sepa que te están cuidando, ¿verdad? Pero por otro lado me di cuenta del cariño con el que la gente se le acercaba, lo que le pedían y la forma como él escuchaba a la gente. Y me parece que esa forma de escuchar es lo que les falta a los políticos de este país. Una vez que llegan, ¿no? Si es que escucharon algo en campaña, pero una vez que llegan al poder, se les olvida que existimos los ciudadanos. Nos parece que se tiene que incorporar el Poder Judicial al sistema nacional. Tenemos que desarrollar una estrategia de atención y reparación a las víctimas. Y creo que tiene que haber un planteamiento escalonado para sacar a las policías del subdesarrollo en el que viven. Y ahí en el documento vienen todos los puntos que tendríamos que ver. Luego, la otra parte del documento son las políticas públicas, que esto significa, pues, cómo vamos a revertir la militarización y el militarismo que hoy tenemos en el país, un tema complejísimo que dejará este gobierno, y cómo se va a restablecer el equilibrio civil-militar. Por supuesto, habla de cómo disminuir las violencias y las capacidades de las organizaciones criminales, porque eso de detener capos, llevamos 20 años deteniendo capos, oigan. Y eso es porque como no hay una estrategia integral, pues detenemos capos y los que siguen abajo son criminales, pero no estúpidos, ¿no? Y lo que quieren es tomar el lugar del capo. Luego, respecto a la militarización, me parece muy importante un diálogo con las Fuerzas Armadas para reorientar el presupuesto hacia el cumplimiento de las tareas primordiales en la defensa nacional, incluyendo su modernización administrativa, equipamiento y tecnología. Y luego hablamos del combate al crimen organizado, la migración, la prevención,
Y ya hasta aquí me quedo porque creo que ya les ocupé demasiado tiempo. Les agradezco mucho. Gracias, María Elena, muchas gracias. Ya lo dijo María Elena, pero quiero subrayar, y también uso palabras de Miguel Limón, en su momento secretario de Educación, que además entre otras cosas es un sabio, y dijo: lo importante no tiene nada de espectacular. Y a veces es así, las cosas realmente importantes lo que necesitan es persistencia, insistencia, seriedad, y a veces buscando lo espectacular no hacemos lo importante. La otra no es, dentro de las cosas que yo decía que es multifactorial, sin duda el fortalecimiento institucional es clave. En Coahuila subieron los salarios de los policías, subieron los salarios de los ministerios públicos, lograron convenios como los que te habrán platicado también en Yucatán, de que tuvieran los policías acceso a los créditos del Infonavit, que antes no tenían. Hay estados de la República donde a los hijos de los policías que tienen acceso a una escuela tienen beca garantizada. Entonces una frase, algo que oye, es que eso ya no lo han dicho 1000 veces, sí, pero lo han hecho muy pocos. Lo han hecho muy pocos. Entonces yo un poco las cosas que quiero insistir es: oye, es que esa medicina que me dices no funciona. ¿Te la tomaste? No. Entonces, ¿cómo puedes opinar si funciona o no? No nos hemos tomado la medicina. Y la otra reflexión es que, y lo dijo ahorita María Elena, yo algo aprendí de esto en turismo, Xóchitl, porque me tocó enfrentar los temas de inseguridad allá y me di cuenta que el Poder Judicial no estaba subido en la mesa de seguridad, no estaba en la mesa de seguridad en Cancún, no estaba en la mesa de seguridad en Los Cabos. Pues la seguridad también tiene que ver con la justicia. Bueno, ahora querría yo, nos iba a alcanzar, bueno, a ver, aquí está Eduardo Guerrero, que es un especialista en temas de seguridad y también ha tenido la oportunidad tanto de estar en el mundo académico como en el mundo también de la vida práctica en estos temas. Y Eduardo últimamente trae esta idea de que nos quiere hacer ver que este es un tema también internacional y que no se puede enfrentar nada más desde los temas nacionales, y creo que esto le va dando todavía más la razón a Eduardo con los acontecimientos que estamos viviendo estos días en Ecuador. Entonces, Eduardo, que también nos compartes tus reflexiones sobre ese tema. Gracias. Primero que nada, gracias por la invitación, un gusto acompañar a Xóchitl, y además le reconozco que esté organizando un evento como este para dejar muy en claro que el tema de seguridad debe ser central en alguien que aspira a ocupar la presidencia de la República. Es algo que afecta directamente a la gente, a las familias. Cuando no es directamente es porque algún primo, algún amigo desapareció o fue objeto de un asesinato accidental en una balacera, en fin, en un fuego cruzado, etcétera, ¿no? La verdad es que estamos metidos en un problemón, y el problema explotó en 2008, en mayo de 2008. Es muy precisa la fecha cuando esto, yo le llamo una epidemia de violencia, explota en el país. Se triplica la tasa de homicidios entre 2008, 2007 y 2011, y realmente el país se enfrenta a un escenario que jamás había enfrentado. Un escenario en donde una ciudad como Ciudad Juárez estaba teniendo alrededor de 300 homicidios mensuales, 10 al día. Se convirtió Ciudad Juárez en la ciudad más violenta del mundo en 2011. La respuesta del gobierno, un gobierno bien intencionado sin duda y valiente como el de Felipe Calderón, me parece, tuvo capacidad para enmendar tropiezos que tuvo al principio justamente con esta política de arresto de capos, en donde fragmentó y dispersó la violencia tremendamente. Pero algo que nunca se menciona es que al final de su sexenio, Felipe Calderón fue capaz de instrumentar 2 operativos militares, Lince Norte y Escorpión, comandados por la Marina de México, en la zona noreste del país, que bajaron de manera drástica los homicidios en México. Esto lo hizo porque se focalizó en la organización que en ese momento era la más violenta. No voy a dar nombres de organizaciones, me parece de mal gusto en un evento de este tipo, ¿no? Pero lo hizo, y lo hizo bien, y lo hizo de manera contundente,
Y hasta ahorita les puedo asegurar, y yo me dedico a esto, soy consultor en estos temas, que ese trabajo que hizo Felipe Calderón a partir del segundo semestre de 2011, con estos operativos que les mencioné, es el que ha dado mejores resultados en materia de reducir la violencia en una región amplia del país con efectos prolongados, durables. Hasta el día de hoy, en toda esa zona del noreste, no ha vuelto a aumentar la violencia como estaba antes de los operativos de 2011. Entonces, ahí tenemos un caso de éxito muy interesante en donde se instrumentó el aparato militar. Eso también es importante. Esto fue militar, no fue policial. Luego tenemos otras experiencias, sin duda la de mi amigo Rubén Moreira. Yo estuve cerca de ese esfuerzo porque durante algún corto tiempo estuve como subsecretario de Seguridad al arrancar el sexenio de Peña Nieto. Y Rubén, me acuerdo muy bien, llegó ahí con su equipo de gobierno cuando estaba justamente arrancando y planteó una estrategia que a mí me pareció impecable, pero yo pensé en mis adentros, híjole, pues a ver si la implementa, porque aquí vienen gobernadores cada rato con muy buenas intenciones, pero ya cuando se trata de implementar las cosas no es nada fácil. Pues él lo pudo implementar, y un estado que estaba asediado por el crimen con grupos muy violentos, ahorita Torreón y Saltillo están entre las 10 ciudades con mejor percepción de seguridad en el país, en un periodo tan corto, a unos 10 años, digamos. La mejora es impresionante de Coahuila, ¿no? Tenemos también el caso, sin duda, de un éxito en Tijuana, cuando Alberto Capella fue secretario de Seguridad. Eso fue también algo muy impresionante, cómo Alberto Capella pudo reducir la violencia en Tijuana. Tenemos el caso de Ciudad Juárez, con programas como Todos Somos Juárez, de política social, que tuvieron un gran impacto. Tenemos el caso de Tamaulipas con García Cabeza de Vaca, que redujo el homicidio en más del 40% durante su gestión. Es una lástima que ahorita Tamaulipas esté ahorita en un momento de retroceso en materia de seguridad. Tenemos el caso de la Ciudad de México, ¿por qué no mencionarlo? Es un caso exitoso en donde se redujo el homicidio a la mitad durante los últimos años. Y eso hay que reconocerlo y hay que ver qué se hizo en la Ciudad de México para esta mejora tan importante. El caso de Guerrero, Astudillo bajó la violencia en un 40% en Guerrero, y ahorita Guerrero está en un naufragio institucional, político y de seguridad como yo nunca lo había visto, ¿no? El caso de Veracruz, Veracruz también ha reducido de manera impresionante la seguridad. Hay que ver cómo le hacen. Hay estrategias que se valen y otras que no se valen. Por ejemplo, se vale fortalecer la policía, se vale tener una política de arrestos focalizada. Lo que no se vale, porque fortalece al crimen y es un boomerang en el largo plazo, es crear monopolios criminales en varias zonas del país. Yo diría que se vale en el muy corto plazo, como una medida de emergencia para aplacar la situación, pero no se vale adoptar esa estrategia en el mediano y largo plazos, porque realmente estás creando un monstruo que se te va a regresar en unos pocos años y te va a acabar como gobierno, ¿no? Entonces, yo quisiera, después de revisar estas experiencias de éxito, hacer la reflexión actual. ¿Qué está pasando ahorita? Yo definitivamente, como observador cotidiano de estos temas, cuando vi lo que sucedió en Chilpancingo hace unos meses, en donde vi a unos grupos relativamente pequeños, no voy a dar nombres, mafias regionales de ahí de Guerrero, los vi retando a la gobernadora, tumbando la puerta del Palacio Estatal y exigiéndole en ese momento una mesa de negociación en donde impusieron sus temas. Cuando hablé yo con mis alcaldes amigos y alcaldesas amigos de Guerrero, me dijeron: Eduardo, aquí tenemos que pedirle permiso al crimen para todo, incluso si nos queremos reelegir, si no tenemos el visto bueno del jefe de plaza, no nos podemos atrever a decir que queremos buscar la reelección. Aquí todo lo dictan ellos. Y cuando después me fui con los empresarios de Chiapas y me dijeron: Eduardo, estamos en un desastre
no podemos llevar nuestra mercancía a Guatemala como lo solíamos hacer. El tráfico de migrantes, la trata de personas se nos ha vuelto una pesadilla desde que vienen estas caravanas de Centroamérica y Trump hace algunos años amenazó a México con elevar los aranceles si no poníamos una muralla humana en la frontera sur, y eso alivió unos problemas pero exacerbó otros y creó unas mafias tremendas de tráfico de personas en la zona sur del país que traen en jaque al gobierno de Chiapas, ¿no? Entonces, cuando yo hice un balance, digamos, de lo que he visto en los últimos años, dije, la verdad es que tenemos que ser humildes y francos con nosotros mismos. No podemos solos con este problema. Estamos enfrentando a grupos criminales extraordinariamente prósperos, con presencia internacional, que están muy bien armados, que ya tienen arraigo social en varias zonas, porque además hacen un trabajo inmediable de política social, ¿no? Ahora un cártel estuvo repartiendo juguetes por el Día de Reyes, ¿no? Dices, bueno, sí necesitamos ayuda externa, y me pareció que sería buena idea proponer un tratado de seguridad para América del Norte, algo similar a lo que se hizo en su momento en 1994 con el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, que le ha dado a México, me parece que muchos beneficios, y que ahora Ildefonso renegoció de manera muy exitosa con Estados Unidos. Así nosotros necesitamos aliarnos con nuestros vecinos del norte, que no están exentos de problemas ellos también, pero sin duda tienen ventajas enormes sobre nosotros en materia de seguridad, de instituciones y de experiencia, porque ellos ya han tenido problemas de violencia criminal de muy alto perfil en varias ciudades, en Nueva York, en Boston, en Los Ángeles, en Chicago, y han podido resolverlos de manera exitosa, y tienen además muchas capacidades institucionales, tienen tecnología, tienen armamento, tienen inteligencia, pues que nosotros podamos tener acceso a eso para que nuestros elementos mexicanos, tanto militares como policiales, puedan armar unos operativos contundentes para poder debilitar de a de veras y desarticular a las grandes cúpulas criminales que hay en el país, y que detectemos, Xóchitl, también cuáles son esos funcionarios públicos y políticos que ya claramente están jugando a favor de ellos, ya son sus peones y ya más bien obedecen órdenes de qué hacer. Necesitamos también hacer una limpia, yo diría, de mucha clase política local que ya trabaja de manera sistemática. Ahora bien, hay que entenderlos, muchas de estas personas, si no colaboran con ellos, son asesinados. Entonces también tenemos que ponernos en sus zapatos y entender las condiciones en las que ellos llegaron a aceptar la colaboración con los criminales, y cambiar esas condiciones para que también ellos puedan pintar su rayita y decir ya no, ¿no? Entonces, ya para cerrar, perdón, voy a tomar un trago. Entonces, ya para terminar, sí quería yo poner en la mesa, me parecen magníficas las ideas de Rubén Aguilar, de María Elena Morera, de Rubén Moreira sobre el tema, y qué bueno que han hablado con la claridad con la que han hablado. Yo quiero colocar al lado de las propuestas de ellos esta propuesta de un tratado de seguridad para América del Norte. Me parece que es una propuesta con visión de Estado que impactaría estructuralmente al aparato de seguridad del país y traería, me parece, grandes beneficios en el mediano y en el largo plazo. Ahí la dejo y muchas gracias. Gracias, Eduardo. Xóchitl, de las personas que queríamos que también escuchara Gómez Mont, y querría que fuera él el que platicara otra idea que me parece relevante, pero en lo que llega, pues más bien yo creo que este es tu piso, este es tu escenario, y sobre todo creo que es una gran oportunidad también para, si quieres todavía hacerles preguntas puntuales, o si quieres tú hacer reflexiones, o en fin, ya lo que tú decidas, y ojalá nada más que cuando llegara Fernando, 5 minutitos, que creo que también tiene una aportación interesante, y es al que le encargaste la mesa de justicia. Muchas gracias, mi querido Enrique. La verdad es que
Es un gran equipo el que está aquí trabajando. Esta es una parte de lo visible, pero hay muchas otras gentes que están analizando datos, que están tratando de entender la problemática. Y agradecerte, María Elena, hace muchos años que tú y yo nos conocemos, que de alguna manera hemos colaborado. Me tocó ser alcaldesa de Miguel Hidalgo, y aquí cuando hablaban de cosas que a veces son muy sencillas, pues hay cosas que a los alcaldes nos tocan hacer. Creo que en un debate salió de contexto cuando hablé de los giros negros. Yo tenía chelerías en la vía pública cuando llegué de alcaldesa que me generaban una enorme violencia, porque a ciertas horas de la noche ya todo el mundo estaba alcoholizado y salían las navajas y salían las pistolas en la Tlaxpana. Y cerrar giros negros es algo que le toca a los alcaldes, pero que le generan muchos recursos en corrupción a los de vía pública, a personajes que no necesariamente son los alcaldes, y que con decisión pues puse mano firme, y a veces pequeñas cosas sí te reducen la incidencia delictiva. Y lo hablábamos, no porque seamos moralistas o porque no queramos que haya pues lugares de prostitución, pues el problema es que acaban en trata, acaban menores de edad, acaban personas que no deberían de estar ahí, una venta de alcohol y de droga que te genera mucha violencia. Entonces creo que yo ahí reconozco que hay las pequeñas soluciones y las grandes soluciones, y el tema es que todo el mundo tiene que hacer su trabajo, desde el alcalde con la justicia cívica, que ahí también mi experiencia fue que había vecinos que se mataban por un lugar de estacionamiento en la calle. Un lugar de estacionamiento te generaba violencia. Entonces decidimos que nadie iba a apartar lugares en ningún lugar de la delegación, y que todo el mundo se estacionaba donde hubiera un espacio disponible. Ahí conocí a María Elena Moreira y trabajamos juntas. Mi querido Eduardo, tú y yo nos conocimos en Tijuana, justamente en un foro de seguridad. Yo todavía no estaba en esta posibilidad, y hoy me da mucho gusto verte. Rubén, yo pongo mucho el ejemplo exitoso de Coahuila, porque sí es un ejemplo de éxito. No es casualidad que dos gobiernos de esta alianza sean los que tienen mejores resultados en seguridad. El caso del PRI en Coahuila es un estado hoy seguro. He tratado de entender las cosas positivas, y definitivamente el tema de la participación ciudadana ha sido clave. Ahí en La Laguna quienes dan los datos de incidencia no son el gobierno, son los ciudadanos. Son un consejo ciudadano que trabaja durísimo y que ha hecho posible que cuando algún gobierno se quiera salir del huacal, pues ellos se encargan de volverlo a meter, porque ahí se coordinan el estado de Durango con el estado de Coahuila. Y Rubén, pues tú y yo nos conocemos hace muchos años. Tu agudeza, tu conocimiento siempre será súper positivo. Enrique, gracias por hacer realidad esta mesa. Esta es una de las mesas que más tiene que trabajar los próximos días, porque de cara al inicio de la campaña no veo un tema más importante, después de haber recorrido 3 veces el país, que la seguridad. No lo veo. Por supuesto que hay preocupación por el tema de salud, hay preocupación por el tema de educación, hay preocupación por el tema del abandono del campo, pero realmente el tema de seguridad ya rebasó cualquier imaginación que pudiéramos tener. Yo me he tenido que sentar con muchísimas gentes en privado, porque me piden no hacerlo en público, me piden no hablar estos temas en público por el temor que tienen a su vida. Bueno, gracias por llegar. Yo voy a tener que salir en unos minutos porque voy para una gira a Quintana Roo. Solo precisar algo. Yo lo he dicho claramente y como ingeniera lo entiendo perfecto. Lo que funciona se queda. Los programas sociales han funcionado, se van a quedar. Lo que más o menos funciona se corrige. Creo que el problema de la Guardia Nacional es que más o menos funciona, no tiene un área de inteligencia, de investigación. O sea, siguieron con la estrategia como lo hacían los militares en convoys de 30 personas.
De hecho, la detención del Marro en Guanajuato no la hizo la Guardia Nacional, la hizo la Policía Estatal, porque ellos sí tienen esa área de inteligencia, y lo que de plano está mal se cambia, y la estrategia de seguridad está mal. El problema no es la Guardia Nacional, el problema es la estrategia con la que ellos están trabajando, y hay que corregir pues lo de la militarización, que yo en lo personal voté en contra de tener una Guardia Nacional militarizada. Yo estoy muy clara en ese concepto, pero sí, esta es la máxima mía: lo que está bien se queda, lo que está más o menos se corrige y lo que está mal se cambia. Pues ahora sí. Me permitía, Xochitl. Entonces, yo lo que no querría, o querría yo aprovechar, y a Fernando, como apenas ayer se lo mencioné, tenía otros compromisos. Aquí hemos estado hablando de cómo más, ¿no? Más policías, o más jueces, o mejor equipados, o más acuerdos internacionales. Un poco contexto, Fernando. Pero ayer en la plática con él también es cómo menos, y aquí un poco tú ya lo empezaste a apuntar. ¿Todo debe ser delito? ¿Debemos perseguir todo? ¿Tenemos un Estado para perseguir todo? Si de eso nos pudieras comentar. Y ahí te adelanto que yo creo mucho en la justicia cívica. Yo presenté una reforma constitucional en materia de justicia cívica porque siento que muchos de los delitos los tendríamos que resolver en otro lugar. Yo creo que ahí está la clave. A ver, bueno, la posibilidad de intervenir con una relativa ignorancia de lo que aquí se ha dicho me da unas libertades brutales. Entonces, a partir de eso, por favor, sean tolerantes. Yo creo que tenemos que partir de que en términos de seguridad no hemos encontrado el modelo de justicia y seguridad penal, no hemos encontrado el modelo adecuado. Hemos estado ensayando algunos, desechando otros, abandonándolos, etcétera. Y estamos en un proceso de aprendizaje, se ha invertido muchísimo y tenemos que aceptar en dónde hemos fallado y tenemos que ver en dónde podemos tener ciertas fortalezas que se han venido acumulando. Y yo creo que una de las cuestiones donde tenemos que ser más sensatos es: debemos criminalizar solo aquello que podemos contener. México está especialmente cansado de la violencia que se vive y la dispersión que tenemos en términos de regulación y de cuestiones que se buscan evitar a partir de lo penal. Lo único que ha hecho es fomentar o perseverar o multiplicar el desorden y con ello perder energía en donde debiéramos buscar que justicias alternativas como la administrativa, la civil, o una justicia más comunitaria, de mediaciones más cercanas a la vecindad para la prevención de conflictos, en donde los ciudadanos intervengan. Hay modelos en Europa que han sido muy exitosos, donde los propios vecinos intervienen en las soluciones de conflictos, ir dejando el uso de la fuerza para aquellas cosas que pueden ser moderadas o moduladas a través de la fuerza. La verdad de las cosas que tenemos que partir de para mí una realidad incontrovertible. Bueno, la cárcel no readapta, la cárcel es un esquema de contención, debe ser un esquema de contención humanitario que hable de nosotros como una sociedad humana, no se trata de generar pero hay que abandonar estos optimismos ingenuos que hacen mucho daño, porque entonces empezamos a aventar ahí soluciones que no existen. La cárcel debe ser para contener la violencia y la delincuencia organizada, debe ser para generar un mayor sentido de seguridad pública frente a la violencia que deriva de actos no organizados, homicidios, algunos tipos de secuestros eventuales, etcétera, etcétera. Y en algunos casos para potenciar a la víctima en situaciones verdaderamente vulnerables, para que ella tenga la fuerza misma de reconstruir el orden que ha. Y eso, y bajo esos criterios, tendríamos que replantearnos, cuando menos, yo creo que si vamos a generar propuestas honestas, vamos empezando a pensar que menos es mejor, que cada vez que la clase política quiere tomar distancia moral de un vicio repudiado por la sociedad, va y lo criminaliza, y esa hipocresía nos está saliendo muy caro. Ni arregla el problema, y lo único que hace es genera más disfuncionalidad en todo el sistema de justicia. Entonces, es momento de buscar alternativas administrativas, alternativas sanitarias. Todos saben
que algunos en esta mesa nos hemos estado preocupando de años atrás, algunos a veces en la discreción que obliga el ser parte de las instituciones y luego mediante el ejercicio de la opinión pública abierta cuando ya no estabas dentro del gobierno, en buscar salidas distintas a la presidencialización para muchas cosas. Porque realmente creemos, uno, que hay decisiones que solo le tocan a los individuos y deben ser los individuos los que al fin y al cabo respondan de lo que hacen con su vida, que no le toca al Estado evitar, que el Estado no puede caer en una especie de perfeccionismo que está por encima de las posibilidades de un Estado democrático y que está por encima de las posibilidades realistas de un Estado funcional. O sea, el Estado está para generar espacios sociales donde nos hagamos responsables cada quien de nuestro propio destino y de nuestra relación de respeto a los demás y de cooperación con los demás. Eso es como yo lo entiendo. Entonces, yo creo que desde ahí tenemos que visualizar, no es por echar coba, pero la verdad es que el mejor modelo que yo he visto lo tuvo Coahuila antes en la época de Montemayor. Hicieron una reforma penal que tendió a hacer mucho más pequeño el ámbito de los delitos criminalizables, a generar mucho más salidas a la prisión. Era que lo dirigió el que era el presidente del Tribunal Superior, que tenía un apellido como alemán, ¿cómo se llama? No, Mettelmann o Berchelmann. Él fue, bueno, él generó un modelo, a mí siempre me pareció de lo más inteligente, porque partía precisamente de estos supuestos. A ver, si nosotros en casa, con los hijos, empezamos a sostener prohibiciones que no podemos contener, pues lo único que vamos a generar es una especie de psicopatía o de neurosis, ¿no? Pues uno escoge bien cuáles son los límites que se le pueden poner a los hijos y esos se sostienen, y en los demás se les abre la responsabilidad y las posibilidades de la vida. Pues, así es como me formaron a mí y así es como se forma un hombre libre. Bueno, pues en tratándose de la paz pública, pues yo creo que tiene que ser construida desde una aproximación similar. Entonces, creo que si realmente nos tomamos esto en serio y entendemos que la principal demanda que existe en la sociedad es que los pacíficos se sienten desbordados por la amenaza de una violencia que puede ser contenida y que para eso se requiere un Estado más preciso, un Estado más modesto en el sencillo de honesto, no modesto en el sencillo de chiquito o de incapaz, sino de honesto, un Estado que acomete las tareas que se propone y no solo dice que las hace, sino que es capaz de hacerlas. Y eso significa revisar nuestras propias capacidades y hacer un nuevo ejercicio de prioridades. Esa es mi opinión. Ahora, y en términos de procedimientos, yo creo que si parte de la idea en este esquema es modificar los ámbitos de alcance de la justicia penal para hacerla más razonable, eso nos abre a tocar otras áreas de la justicia posible, como puede ser la justicia comunitaria, como puede ser la justicia administrativa, que es menos cara, que es más sencilla, en donde se puede intervenir para la solución de conflictos y hacer procedimientos menos onerosos. A ver, en cuestiones civiles y mercantiles, tenemos 3 instancias, deberíamos tener 2, hombre. Deberían quitar las apelaciones poco a poco y pasar de la sentencia de primera instancia a la cuestión del control constitucional por la vía del amparo y punto. Si no vamos entendiendo que es a través del ejercicio de imaginación que significa ser razonable, prohibir lo que realmente podemos prohibir y juzgar en términos de lo que podemos juzgar, pues igual se le puede ofrecer a México una mejor solución que la que atraviesa ahora por una posición en la cual medio que se cierran los ojos. En este país nunca ha habido puros abrazos, ni ha habido puros balazos. Esa es una disyuntiva falsa. En este país debe haber salidas distintas a la fuerza para ciertos conflictos y otras propias del ejercicio de la fuerza para otros conflictos. Gracias, Fernando. Pues tenemos un problema aquí de tiempo, compromisos, pero creo que han sido complementarios los puntos de vista. Y este es parte del ejercicio que nos has pedido, Xóchitl, de hacer mesas. Vamos a seguir. Y porque es finalmente, como tú dijiste, el tema más importante del país. Quizá tu despedida, pero ya lo que tú quieras añadir o no. Gracias. No, pues decirles que no hay mañana. De repente me dicen que si no me da miedo
mis declaraciones y yo les digo, me da más miedo dejarle a mis hijos este país en la situación que está. Entonces yo los invito a todos los que puedan aportar ideas, talentos, que estén aquí con nosotros. Vamos a construir una buena propuesta en materia de seguridad y sobre todo va a haber la decisión de implementarla. Yo no le voy a meter 900,000 millones a Pemex para tirarlos a la basura. Yo se los voy a meter a la seguridad para que los mexicanos salgan en paz y en tranquilidad a las calles.